¿Cómo llamas a esas combinaciones? La suposición de la Fed es que si el desempleo es bajo, la inflación sube. Si el desempleo sube, la inflación baja. Esa es la suposición de la Fed. Así que en realidad no les molesta si el desempleo sube un poco porque eso hará que la inflación baje. Pero ¿qué pasa cuando tienes alto desempleo y alta inflación al mismo tiempo? La Fed piensa que eso no puede pasar. Ha sucedido. Se llama estanflación, crecimiento estancado con inflación en los precios. Yo viví eso a finales de los años 70 y principios de los 80. Creo que fue alrededor del 79, 1979, 1980. El desempleo era del 10%, pero las tasas de interés eran del 15%. Así que no me digas que el desempleo y las tasas de interés se mueven en sentido inverso. A veces sí, pero a veces pueden subir las dos al mismo tiempo. Se llama estanflación y veo señales tempranas de eso. Así que es un poco preocupante. Pero todo lo que puedo decirles a nuestros lectores y nuestros espectadores es que Wall Street siempre se equivoca en esto. La Reserva Federal siempre se equivoca. La razón por la que se equivocan es porque sus modelos no funcionan, sus modelos son basura, pero la inflación es real, va a quedarse y el crecimiento parece estar desacelerándose, así que podríamos terminar en este tipo de episodio estanflacionario. Jim Rickards recientemente dio la voz de alarma, prediciendo que Estados Unidos está al borde de la estanflación, un temido escenario económico donde el crecimiento se estanca mientras la inflación sigue descontrolada. Si esta predicción se cumple, las implicaciones podrían ser devastadoras para un mercado bursátil que ya se tambalea en máximos históricos sin precedentes. Los inversores están surfeando una ola de optimismo, pero las corrientes subyacentes de la realidad económica amenazan con arrastrarlos a un remolino de turbulencia financiera. La estanflación erosiona el poder adquisitivo, reduce las ganancias corporativas y deja a los responsables de la política económica con pocas opciones viables. A medida que la inflación reduce los rendimientos reales y el crecimiento económico se detiene, el mercado bursátil, que actualmente disfruta del resplandor de máximos históricos, podría enfrentarse a una corrección severa. El delicado equilibrio de la confianza de los inversores podría romperse, desencadenando una ola de ventas que repercutiría en todo el panorama financiero. La advertencia de Rickards es un recordatorio contundente de que las condiciones de mercado optimistas se sostienen sobre fundamentos económicos frágiles. El espectro de la estanflación se cierne con fuerza, proyectando una sombra sobre la euforia de los máximos actuales del mercado y amenazando con dar paso a un periodo de doloroso ajuste para los inversores que no estén preparados para la doble amenaza de estancamiento e inflación. Y tienes razón. Hemos estado hablando de esto en nuestras publicaciones y en entrevistas como esta durante meses, o incluso más tiempo. Y esto fue en un momento en que la Fed decía, la inflación está bajando, Wall Street dice que la inflación está bajando, van a bajar las tasas de interés. La Fed todavía decía, esperamos 3 recortes de tasas de interés entre ahora y el final del año. Quiero decir, decían esto a principios de abril, 3 recortes de tasas de interés entre ahora y el final del año. Todos pensaban que no habría recorte en la reunión de mayo. Nadie pensaba eso. Pero aún quedaban junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre. Esos son 5 reuniones. La Fed tiene un calendario muy extraño. No se reúnen todos los meses, es como cada 6 o 7 semanas, pero en resumen son 8 reuniones al año. Así que no hay reunión en agosto ni en octubre. Pero entonces tenías 5 reuniones, ya sabes, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre, y estás hablando de 3 recortes de tasas. Bien, bueno, ningún problema. 5 reuniones, 3 recortes de tasas, eso parece funcionar. Excepto, y esto es lo que dijimos, hace un tiempo la inflación no está bajando. Ahora esa es la historia, esa es la narrativa. De eso le gusta hablar a Wall Street porque solo quieren venderte acciones. El imparable auge del mercado de valores hacia máximos históricos depende de la expectativa de que la Reserva Federal implementará 3 recortes de tasas este año. Tales recortes suelen facilitar las operaciones empresariales y fortalecer el gasto del consumidor, fomentando un entorno económico más dinámico. Sin embargo, esta perspectiva optimista choca con una realidad obstinada. La inflación sigue siendo inquebrantable. Desde junio de 2023, el índice de precios al consumidor se ha mantenido entre el 3 y el 3,7%, muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. A pesar de mantener las tasas de interés en 5,5%, la inflación no muestra señales de disminuir. La persistente presión inflacionaria plantea un dilema significativo para la Reserva Federal.
Recortar las tasas en un entorno donde la inflación sigue siendo alta podría agravar el problema, minando la credibilidad de la Reserva Federal y potencialmente desatando nuevos aumentos de precios. Por el contrario, mantener o incluso aumentar las tasas para combatir la inflación corre el riesgo de frenar el crecimiento económico y la confianza de los inversores. Este delicado equilibrio resalta la difícil posición de la Reserva Federal. Mientras la euforia del mercado se dispara impulsada por las expectativas de recortes de tasas, los problemas inflacionarios subyacentes sugieren un camino accidentado por delante. Así que la pregunta central sigue siendo, ¿se atreverá la Reserva Federal a recortar las tasas frente a una inflación persistente, arriesgando una mayor desestabilización económica? Ellos dejaron de subir las tasas en julio de 2023. Así que eso es cierto. Por ahora simplemente están en pausa. Pero ni siquiera están cerca de un recorte de tasas, y eso es lo que hemos estado diciendo. Pero Wall Street, ¿sabes? Pero Wall Street empezó a hablar de esto hace 2 años. Fue en el verano de 2022. Recuerda, la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés en marzo de 2022. En ese momento las tasas estaban en cero. Cuando hablo de tasas, es la tasa objetivo de fondos federales, una tasa a muy corto plazo, de un día para otro. No hablamos de bonos a 5 o 10 años, esos son diferentes. Pero la tasa de un día para otro que la Fed establece como objetivo estaba en cero a principios de marzo de 2022. Bueno, ellos empezaron a subirla en marzo de 2022, terminaron en julio de 2023. Fueron 15 meses de aumentos de tasas y la subieron a 5.5%, donde está ahora. Bueno, ella empezó a hablar sobre el giro en el otoño de 2022. Ahora no dijeron que iba a ser ese mes, pero dijeron, ya sabes, a principios de 2023 la Fed va a bajar las tasas. Bueno, luego eso se convirtió en mediados de 2023 y después pasó a finales de 2023 y luego a principios de 2024. Aquí estamos a mediados de 2024 y todavía seguían hablando de eso. Durante los últimos 2 años, el mercado de valores estadounidense ha estado esperando con ansias un giro de la Fed. Desde que tocó fondo en octubre de 2022, ha disfrutado de un ascenso constante, impulsado por las expectativas de una política monetaria más flexible. En noviembre de 2021, con las tasas de interés en cero, el mercado alcanzó máximos históricos. Ahora, en mayo de 2024, con las tasas de interés en 5.5%, ha superado esos picos anteriores. Esta trayectoria ascendente implacable, a pesar de una prima de riesgo significativamente mayor, indica un mercado impulsado más por la esperanza que por la realidad. La discrepancia entre las expectativas del mercado y las acciones reales de la Fed resalta el potencial de una corrección brusca. Los inversionistas parecen ignorar la posibilidad de que la Fed, enfrentando una inflación persistente, no gire su política como se anticipa. El ascenso implacable del mercado, a pesar de señales claras de que la inflación sigue siendo un problema y de que es poco probable que las tasas de interés bajen pronto, crea una situación precaria. Esta desconexión entre el comportamiento del mercado y los fundamentos económicos hace que el argumento a favor de una corrección brusca sea muy convincente. Las advertencias de Jim Rickards resuenan fuertemente en este contexto. El optimismo infundado del mercado podría llevar a una caída significativa si el esperado giro de la Fed no se materializa. Los inversionistas deben prestar atención a estas advertencias y prepararse para una posible reversión que podría tomar a muchos por sorpresa. La inflación alcanzó su punto máximo en junio de 2022 con un 9,1%. Y por cierto, permítame hacer una nota rápida sobre la definición de inflación. No debería ser complicado, pero la gente lo hace complicado. Cuando hablo de inflación, me refiero al índice de precios al consumidor, el IPC, que se publica mensualmente y es calculado por la Oficina de Estadísticas Laborales. El índice de precios al consumidor, y se mide de un año al otro. Así que miras el índice mensual y dices, ¿cuánto era hace un año en ese mismo mes? Y entonces eso es todo. Así es como lo calculan. Ahora bien, eso alcanzó su punto máximo en junio de 2022 con un 9,1%. Por cierto, el nivel más alto desde principios de la década de 1980. Tienes que retroceder más de 40 años para encontrar una inflación tan alta, pero fue del 9,1%. Para junio de 2023, es decir, un año después, había bajado al 3%. Así que ya sabes, recuerda que después de que marchamos en Bagdad en 2003, el presidente Bush fue al portaaviones y tenían ese gran cartel que decía «Misión cumplida».
Bueno, la misión aún no estaba cumplida. Desde el inicio del COVID-19, la Reserva Federal aumentó masivamente la oferta monetaria a través de medidas de estímulo. Aunque la Fed dejó de realizar estas acciones en 2022, el gobierno de Estados Unidos ha seguido endeudándose a tasas récord, haciendo que la deuda federal se dispare de 29 billones y medio en mayo de 2023 a 34 billones y medio de dólares. Este aumento de 5 billones de dólares ha tenido implicaciones significativas. Después de que los consumidores pagan sus cuentas y satisfacen sus necesidades, ese dinero finalmente termina en las arcas de los bancos y las grandes empresas, que luego lo canalizan hacia el mercado de valores. Esta afluencia de capital explica el notable repunte del mercado. Sin embargo, este entorno financiero ha dejado al consumidor estadounidense al límite, tambaleándose al borde del colapso. Los ecos de la crisis financiera de 2008, provocada por el colapso de las hipotecas subprime, sirven como una advertencia contundente. Con los consumidores lidiando con tasas de interés del 5,5%, la presión aumenta. Este escenario podría llevar a un aumento del financiamiento gubernamental para apoyar a los hogares en dificultades, perpetuando la alta inflación y encaminando la economía hacia la estanflación. Las advertencias de Jim Rickards sobre la estanflación cobran especial relevancia aquí. El flujo continuo de dinero gubernamental hacia el mercado de valores, a pesar de las tensiones económicas subyacentes, crea una fachada de prosperidad. Sin embargo, si la estabilidad financiera de los consumidores se debilita, podría desencadenar una crisis económica más amplia. Un delicado equilibrio entre el control de la inflación y el crecimiento económico está en riesgo, lo que convierte la euforia actual del mercado en un posible preludio de una fuerte recesión. Los inversores deben mantenerse atentos y prepararse para la posibilidad de que el aparentemente imparable ascenso del mercado termine de forma abrupta, con consecuencias significativas para la economía en general. El mercado de valores estadounidense puede estar en su punto más alto de la historia, pero los fundamentos subyacentes son precarios. Muchas empresas cotizan a múltiplos exorbitantes, con precios de acciones que suben incluso cuando sus ingresos disminuyen. Esta desconexión entre las valoraciones bursátiles y la realidad económica es una señal clara de posibles problemas en el futuro. La advertencia de Jim Rickards no debe ser ignorada. Es un llamado a la cautela. En lugar de lanzarse de cabeza al mercado, los inversores harían bien en adoptar un enfoque más conservador. El riesgo de una corrección significativa del mercado más adelante en 2024 es considerable, especialmente si los cambios anticipados en el mercado no llegan a materializarse. Salir del mercado ahora, mientras los precios están altos, podría ser una decisión prudente para evitar posibles pérdidas cuando la burbuja estalle. En este clima económico incierto, la cautela no solo es recomendable, sino necesaria para proteger las inversiones de una posible caída provocada por expectativas de mercado poco realistas y condiciones económicas frágiles.